Ética para psicólogos, Unidad 2. Ética de la investigación en psicología y psiquiatría. Puede definirse la investigación psicológica y psiquiátrica como la operación intelectual destinada a ampliar el conocimiento sobre el psiquismo humano, con métodos de observación, clínicos o experimentales que permitan comprobar los datos obtenidos mediante la evaluación o repetición hecha por investigadores diferentes a los que llevaron a cabo la observación. La definición de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo Internacional de Organizaciones de Ciencias Médicas también involucra a los psicólogos y psiquiatras cuando afirma que investigación con seres humanos incluye estudios médicos y conductuales que se relacionen con la salud humana, estudios de los comportamientos relacionados con la salud en variedad de circunstancias y ambientes. Ya en el Código de Nuremberg, elaborado inmediatamente después de las experimentaciones médicas hechas por los médicos nazis, se establece el criterio ético clave que impregna todas las dimensiones de la investigación con seres humanos: el derecho a dar el consentimiento válido o la decisión informada a partir de los juicios de Nuremberg. Este imperativo ético ha pasado a ser ineludiblemente obligatorio, no solo para la investigación científica, sino para toda relación persona-profesional de la salud. El Código de Nuremberg establece también, de forma no menos significativa, que todo experimento debe ser conducido de tal forma que evite todo sufrimiento o injuria física o mental. Desde ese momento, mucho se ha dicho y escrito sobre investigación médica, pero no lo suficiente sobre la ética de la investigación en psicología y psiquiatría. Cuando nos asomamos a analizar este problema, surgen muchas preguntas. ¿Es correcto, en algunos casos, que no se informe al sujeto implicado que se está llevando a cabo una investigación? ¿Es justificable en algunos casos que no se le diga nada sobre el diseño experimental que se le va a aplicar? Se justifica que se induzcan ciertos estados psicomiméticos con el fin de evaluar estados emocionales, cognitivos o neurovegetativos. ¿Debe un sujeto dar el consentimiento para que se hagan modificaciones en el mismo centro integrador de la capacidad de dar consentimiento, es decir, en el cerebro? El riesgo de daño que puede sufrir un individuo que participa en una investigación psicológica es fundamentalmente de tipo psíquico. Como ejemplo, se ha citado la posibilidad de provocar frustración intensa, daño al sensorio, deprivación de sueño, deterioro de la autoestima, inseguridad y dudas sobre sí mismo, cambio de la autoimagen, sentimientos de culpa, refuerzo de conductas inmorales, habituación a comportamientos agresivos, modificación en las actitudes sociales, distorsión o desprecio de su previa orientación moral, confusión, desilusión, miedos o fobias permanentes, o cualquier reacción emocional negativa ante experiencias específicas, que finalmente pueda hacer a que el sujeto entre en crisis afectiva y tenga que recurrir a psicoterapia o medicación. A estos riesgos, más propios de las investigaciones psicológicas, hay que agregar los que pueden surgir con la investigación psiquiátrica y sus diversas terapias orgánicas: la electroconvulsiva, la psicofarmacológica y la psicocirúrgica, cuya posibilidad de provocar daños físicos, además de los psíquicos, es notorio. Teniendo en cuenta lo anterior, nos proponemos en este capítulo exponer cuáles son los diferentes tipos de problemas éticos que se suscitan con la investigación psicológica y psiquiátrica, y plantear algunos criterios de referencia ética que puedan servir de orientación para los investigadores y comités que deban examinar los protocolos de investigación en el ámbito de la salud mental. Quisiéramos prevenir al lector que, si bien en este capítulo plantearemos muchas interrogantes éticas, de ninguna manera quieren dificultar la tarea de la investigación psicológica o psiquiátrica. Más bien, brindar una oportunidad para la toma de conciencia, la reflexión y el debate, en orden a llevarla a cabo dentro de los parámetros y éticamente admisibles. En muchas ocasiones solo señalaremos los dilemas y cuestiones éticas sin profundizar en su posible respuesta o solución, ya que este capítulo tiene una finalidad meramente introductoria al análisis del tema.
y deja abiertas muchas áreas a ser profundizadas en otras oportunidades. Apartado A. Las principales dificultades éticas. Como manera práctica de organizar la diversidad de dilemas que se van presentando en la investigación psicológica y psiquiátrica, los agruparemos en un sentido diacrónico. De forma sucesiva iremos exponiendo los problemas que surgen. 1. Antes de tomar contacto con los sujetos de la investigación. 2. Durante la investigación. Y 3. Después que se han recabado los datos. 1. Al iniciar la investigación. Debilidad de algunas justificaciones. La principal y más común justificación ética que suele darse a favor de utilizar sujetos humanos en una investigación psicológica es que es necesario hacerlo porque los resultados del estudio redundarán en beneficios, tanto para el individuo como para la humanidad, o en la evitación de perjuicios futuros. Pero este supuesto no siempre es indudable. Un profundo conocedor del tema, como Schuller, enumera una serie de estudios que han sido reiteradamente cuestionados desde el punto de vista ético por el perjuicio que parecen haber provocado en los sujetos participantes. Si bien el riesgo de daño físico es raro en psicología, la tensión psicológica provocada o la inducción de conductas consideradas inmorales puede llevar a que el sujeto sienta malestar y disconformidad consigo mismo. Esta forma de justificar la investigación psicológica solo por las consecuencias positivas que puede tener para el sujeto o para la sociedad hace surgir algunas dificultades de tipo ético que, si bien son superables, merecen ser apuntadas. La primera es porque no hay unanimidad sobre qué es lo que debe considerarse beneficioso para la humanidad si no lo es al mismo tiempo para el sujeto que participa en la investigación. La segunda, porque no es claro cuándo hay real beneficio para un sujeto concreto, ni si dichos beneficios superan los posibles perjuicios o riesgos que se le puedan provocar. Además, en muchos casos la investigación psicológica le acarreará al sujeto molestias presentes solo con la promesa de que en el futuro alguien podría beneficiarse de ese conocimiento. La tercera, porque tampoco es completamente cierto el argumento de que toda investigación o experimentación en psicología se busque solo para un beneficio para la humanidad o para el sujeto concreto. De hecho, en muchos casos, los investigadores los llevan a cabo motivados por compromisos académicos o laborales personales, o por la simple necesidad privada de lograr prestigio intelectual. Con respecto al método experimental de cualquiera de las ramas de la psicología y de la psicología social en particular, se ha dicho que la mayoría de los daños provocados no son mayores que aquellos a los que está expuesta una persona en la vida cotidiana, equivalente a la de subir a un avión de línea regular. Afirman también a favor de la licitud ética de la experimentación psicológica, que el hecho de vivir de estas experiencias negativas es beneficioso porque enseña al sujeto cosas que de otro modo no aprendería. Cabe preguntar, evidentemente, si es lícito inducir a cualquier persona a recibir este tipo de experiencia educativa sin que ella haya requerido tenerla como tal. Un especialista como Schuller, que está a favor de la metodología experimental en psicología, dice que las condiciones del laboratorio psicológico no tienen rival en cuanto a la posibilidad de producir consecuencias peligrosas. En consecuencia, los investigadores de psicología han intentado buscar alternativas al método experimental, tales como la observación de campo y los métodos no reactivos, a fin de obviar los problemas éticos correlativos al procedimiento de laboratorio. Sin embargo, este tipo de metodología, además de no superar las ventajas metodológicas y de validez científica que tiene el laboratorio experimental psicológico, tampoco elimina los problemas éticos. Discriminación en la elección de los sujetos. ¿Es justificable elegir niños, prisioneros, débiles mentales u otras personas vulnerables como sujetos de una investigación psicológica o psiquiátrica? Una persona que consulta al psiquiatra está en condiciones de dedicarse libremente ante la presión que éste ejerce cuando le propone que participe en una investigación.
cómo enfocar la situación de los soldados que están bajo la presión de sus superiores para participar en una investigación psicológica, o de los estudiantes que dependen de las calificaciones que les den los profesores, que son a la vez los investigadores. Si se considera que la conducta ética es aquella que produce un mayor bien para el mayor número de personas, un razonamiento utilitarista, es preferible sacrificar el bienestar de un pequeño número vulnerable para buscar el bien de un mayor número. Teniendo en cuenta esta condición de la habilidad social para la decisión, la OMS y el COMS establecen que los grupos que deben ser tenidos en cuenta como especialmente vulnerables son las embarazadas y lactantes, los enfermos y trastornados psíquicos, los subordinados a la autoridad, los pobres y, por supuesto, los niños. Entre los subordinados a la autoridad, la OMS, COMS, incluye a los estudiantes de medicina, psicología, enfermería, personal subordinado de laboratorio o de hospital, empleados de la industria farmacéutica y miembros de las Fuerzas Armadas. Dichas recomendaciones internacionales establecen, en primer lugar, que en ninguno de estos grupos debe hacerse investigación si los resultados que se esperan pueden obtenerse de igual manera con grupos no vulnerables. En segundo lugar, establecen que deben pedirse el consentimiento subrogado de un familiar o la aprobación del representante legal para aquellos que no puedan darlo por sí mismos o existan dudas de su competencia psíquica para hacerlo. Pero además de todo lo anterior, cuando se trata de sujetos no vulnerables, existen una serie de dificultades de orden metodológico que también tienen su implicación ética. Se ha visto que hay una psicología del que contesta y que los sujetos asumen roles diferentes según cuáles sean las expectativas que ellos saben o intuyen que busca el investigador. Numerosos estudios han demostrado que los resultados que se obtienen de una investigación están en relación con el grado de disposición favorable que muestran los sujetos colaboracionistas antes de empezar el proceso. De ahí que quepa la pregunta: ¿tienen los investigadores suficientemente en cuenta para la validez del conocimiento científico que pretenden alcanzar, que de sujetos colaboracionistas solo se puede obtener un conocimiento modesto y relativo, no necesariamente generalizable? Estos hechos relativizan la generalidad de los datos obtenibles y, por otro lado, cuestionan la justificación normalmente aducida por aquellos que afirman que un determinado experimento conseguirá un relevante progreso de conocimiento científico y que será beneficioso para la humanidad. Invasión de la privacidad. Esto se plantea especialmente en el campo de la psicología social, en la que muchos diseños de investigación se basan en la observación de los sujetos con o sin su consentimiento. ¿Qué decir éticamente de aquellas investigaciones cuyas observaciones sin consentimiento de los sujetos implicados se hagan sobre grupos humanos que puedan posteriormente sentir invadida su privacidad cuando los resultados se hagan públicos? Pensemos en grupos sociales determinados, de tipo étnico, negros, latinoamericanos, etc., religioso, judíos, sacerdotes, religiosas, etc., o político. ¿Tienen derecho estos grupos a reclamar ante la justicia que su intimidad como grupo ha sido violada sin su consentimiento y que han sido perjudicados en su derecho a la buena fama al ser utilizados como objetos de investigación sin haberse enterado de tal hecho? En principio, parecería que hay que responder con un sí a esta pregunta, pero merecería una serie de precisiones que no haremos aquí. La técnica de distribución al azar. La principal ventaja del procedimiento de distribuir al azar a los sujetos que intervienen en una investigación consiste en que elimina en el investigador el riesgo de seleccionar
prejuiciadamente a los candidatos. De esa manera, los grupos resultan homogéneos y los resultados tienen una mayor significatividad desde el punto de vista estadístico. En general, este procedimiento no tiene mayor problema ético cuando se trata de individuos que no serán sometidos a riesgos mayores que los que se llaman mínimos. En cambio, la dificultad ética se da en aquellas situaciones en las que lo que se intenta descubrir es la eficacia de ciertos procedimientos terapéuticos, sea esta parte de una investigación psicofarmacológica o de psicología clínica. Al ponerse en práctica la técnica del azar, algunos de los individuos pasan a formar parte del grupo que recibe terapia regular y por tanto se benefician con algo seguro y probado, mientras que los otros reciben la terapia experimental o simplemente ningún tratamiento, con lo cual podrían salir perjudicados. Creemos que este procedimiento se podría considerar éticamente aceptable si, primero, se cumple que, de los dos grupos que se forman por azar, uno de ellos recibe la terapia ya suficientemente conocida y el otro una terapia innovadora sobre la que hay probados indicios por estudios anteriores de que puede ser tan eficaz como la primera. Cumpliendo esa condición, con la distribución al azar solo se pretendería hacer ajustes metodológicos en las terapias, o comprobar cuáles serían las dosis óptimas para un mayor beneficio de los pacientes. En consecuencia, no se trataría de empezar a evaluar por primera vez la eficacia de una terapia determinada, sino de conocer más ajustadamente el procedimiento terapéutico sobre el cual ya se han comprobado los buenos resultados. Por el contrario, parece inmoral que se utilice la distribución al azar cuando se trata de aplicar a ciertos pacientes una terapia sobre la que nada se conoce, mientras que a otros se le da los beneficios de una terapia conocida y eficaz. Segundo, cuando se trata de comparar la evolución psicológica de dos grupos de individuos como el siguiente, uno de ellos está siendo atendido por un equipo de psicoterapeutas que aplican unánimemente un procedimiento terapéutico X. Lo llamaremos el grupo A. A su vez, como estos psicoterapeutas tienen horas de trabajo limitadas y solo pueden atender un determinado número de pacientes por semana, reúnen a otro grupo de pacientes en una lista de espera, que llamaremos grupo B. De ser así, el grupo B estaría siendo sometido en cuanto a su evolución psicológica a un efecto placebo. Se podría entonces considerar que el orden de llegada ha sido una forma de distribución al azar y estaría justificado éticamente que se comparara la evolución, supuestamente diferente, entre la eficacia de aplicación de la terapia X y el hecho de no recibir terapia alguna mientras se está en la lista de espera. En este diseño, los dos grupos reciben los beneficios psicoterapéuticos, pero en tiempos sucesivamente diferentes. El uso del engaño y del placebo. Es un procedimiento cuyo uso tiende a aumentarse en la investigación psicológica y sus formas pueden ser muy diversas. Entre ellas, el uso del placebo es solo el caso típico. El objetivo es siempre evitar que el sujeto experimental pueda imaginarse o intuir cuáles pueden ser las hipótesis a probar con la investigación y actuar en función de ellas. Las objeciones contra su uso son fundamentalmente tres. En primer lugar, que niega al sujeto el derecho a dar el consentimiento libremente informado, que es un requisito ético fundamental, también reconocido jurídicamente como tal. Cabe preguntar entonces, ¿cómo articular la metodología del engaño con lo resuelto por el Código de Nuremberg en 1946? En segundo lugar, el engaño rompe el normal presupuesto de confianza, honestidad y veracidad que todo sujeto debería encontrar en un investigador.
En tercer lugar, muchos autores consideran que si un objeto de investigación es muy importante, su envergadura será tal que podría ser estudiado en contextos naturales o clínicos sin necesidad de recurrir a la manipulación engañosa. Dado que en ciertas investigaciones psicológicas es ineludible recurrir al engaño para poder lograr el conocimiento que se busca, es necesario que justifiquemos desde el punto de vista ético cuáles serían aquellos engaños que en determinadas circunstancias podrían ser aceptables. Volveremos sobre esto más abajo cuando hablemos de consentimiento. 2. Durante el desarrollo de la investigación. El problema de la manipulación de la identidad del individuo es el peor riesgo y el más grave dilema que surge con la investigación psicológica. Los posibles perjuicios en este sentido son mayores en el área de la psicología social y en el de modificación de conducta. Las técnicas, tanto de una como de la otra especialidad, se usan particularmente en medios educativos y en la psicología aplicada a organizaciones. Por otra parte, en psiquiatría, la manipulación se puede dar en el área de terapia electroconvulsiva, psicocirugía y psicofarmacología. Los riesgos de perjuicios psicológicos. Según Schuller, los estudios hechos por numerosos autores tratando de evaluar con cuestionarios post-experimentales los posibles trastornos psíquicos que puedan haberse provocado con las investigaciones psicológicas permiten sacar las siguientes conclusiones. 1. No han habido informes de que grupos enteros de sujetos participantes de investigaciones psicológicas hayan experimentado trastornos permanentes de personalidad causantes de asistencia terapéutica psicológica posterior. 2. Sin embargo, se ha encontrado, sí, la producción de trastornos individuales de personalidad en algunos de los sujetos voluntarios que posteriormente a la investigación requirieron terapias. 3. Se ha detectado que la información brindada a los sujetos o la conducta llevada a cabo en el transcurso de una investigación, cuando es incompatible con la imagen que el sujeto tiene de sí mismo, pueda causar cambios prolongados en dicha autoimagen. En relación con esto, se han observado autorreproches e irritación de los individuos consigo mismos. 4. Se ha observado una gran variación en las relaciones individuales frente a la atención producida por la investigación psicológica. 5. No se ha comprobado que el engaño experimental o la mala información intencionada, como tal, genere una desconfianza generalizada en los sujetos investigados, pero tampoco se ha comprobado que el uso de dicha metodología sea inicua en sus consecuencias. 6. Se ha visto que los sujetos no expresan más reacciones negativas hacia el experimentador una vez que éste les dice la verdadera intención de la investigación, que lo que hacen cuando son inconscientes de haber sido engañados, siempre que la información engañosa no lleve a consecuencias dañinas. 7. No se ha visto que los sujetos perciban al control experimental de variables en sí mismo como una inaceptable manipulación. 8. Se ha encontrado que la necesidad metodológica de tener que ocultar al individuo la verdadera intención de la investigación es comprendida por éste, cuando en la desvelación post-experimental recibe explicación de las verdaderas razones del ocultamiento. 9. También se ha visto que la probabilidad de daño permanente debido a la tensión psíquica sufrida durante el proceso de la investigación puede ser reducida a través de una adecuada explicación post-experimental. 10. Sin embargo, se ha detectado que aún con una cuidadosa explicación post-experimental no se puede eliminar totalmente la posibilidad de daño psicológico permanente. 11. Finalmente, se ha observado que en algunos sujetos puede esperarse que a primera vista no demuestren el daño que hayan experimentado en el transcurso de la investigación. Por esa razón,
resulta difícil persuadirles para que expresen sus sentimientos a fin de poder prevenir posibles repercusiones perjudiciales ulteriores. Como puede verse a partir de las conclusiones de Schuller, si bien los daños generalizados parecen no haberse detectado, los riesgos de trastornos individuales más o menos graves, incluso llegando al nivel de que el individuo necesita empezar una terapia psicológica, no son eliminables con las previsiones usuales de los diseños de investigación, lo cual nos debe llevar a extremar la prudencia al respecto. B. Los riesgos de perjuicios psiquiátricos. Los farmacólogos y psiquiatras se ven constantemente estimulados a perfeccionar la eficacia del arsenal psicofarmacológico con la evaluación clínica de nuevas fórmulas químicas. La investigación en animales y el conocimiento de la presumible eficacia positiva de una determinada droga debe preceder, tal como lo prescribe la Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial, toda investigación farmacológica con seres humanos. Sin embargo, el salto a los ensayos clínicos con enfermos mentales es ineludible. De ahí que toda legislación que reglamente la investigación con seres humanos en general involucra también a los investigadores de la salud mental. En ese sentido, la legislación española es ejemplar y completísima, no solo porque recoge toda la experiencia a nivel mundial, sino porque la sistematiza y reglamenta de una forma muy adecuada. A sus criterios nos remitimos en este punto. Con todo, algunos investigadores clínicos se escudan en la categoría de innovación terapéutica para poder investigar los efectos de una nueva droga que sustituya el tratamiento usual y quedar exentos de cumplir los requisitos establecidos por la ley. Indudablemente, este cambio de nomenclatura puede escamotear la responsabilidad ética del investigador psicofarmacológico y su obligación de recibir el visto bueno del Comité de Ética en Investigación. Hay que decir con firmeza que solo se justifica experimentar con una nueva droga en enfermos mentales si se cumplen las condiciones planteadas por Dickens 1981. 1. El tratamiento que se estaba haciendo resulta ineficaz. 2. No hay otra alternativa conocida equivalentemente eficaz. 3. La innovación ofrece razonables ventajas sobre la siguiente alternativa conocida. 4. El intento es apropiado en la opinión de un grupo independiente del que está haciendo el tratamiento. 5. Es posible mostrar la corrección del diseño terapéutico experimental y obtenerse el consentimiento informado de los responsables legales. Un problema planteado permanentemente en la investigación psiquiátrica es la necesidad de no dar a los pacientes información completa sobre la droga que se investiga, ya que dicha información podría alterar la vivencia o la conducta del enfermo mental por motivos subjetivos. La justificación de esta omisión de información solo puede ser evaluada en cada caso por el Comité de Ética en Investigación. Asunto no menos complejo desde la perspectiva ética es el saber si es lícito inducir a través de drogas determinadas distorsiones del yo, es decir, cambio en la imagen corporal, sentimientos de despersonalización, entre otras, aunque sean sujetos voluntarios. Es conocido, en ese sentido, el riesgo de las reacciones paradójicas comúnmente descritas por los drogadictos o por los mismos experimentadores. Por otra parte, el sujeto que pase por esas situaciones podría revelar información que en estado consciente nunca hubiera querido comunicar, o podría experimentar sensaciones respecto a sí mismo que le supongan perjuicio permanente desde el punto de vista psicoafectivo. Es muy difícil que el voluntario pueda imaginar este tipo de riesgo antes de decidir su participación, de manera que la información para el consentimiento, en este caso, deberá ser particularmente esmerada.
C. La investigación con terapias psicosociales. Por tratarse de las psicoterapias, los imperativos éticos que se propusieron en Nuremberg no son válidos. Además, ¿qué significa investigar para gestar una psicoterapia nueva cuando se han recopilado más de 250 tipos de psicoterapias diferentes que no tienen contornos claros y definidos? ¿Cuál es el proceso que se da normalmente antes de que aparezca lo que luego se llama nueva psicoterapia? Este punto nos parece un tema de enorme importancia y muy poco tratado en psicoética. La charlatanería, la improvisación, las elucubraciones teóricas sin mucho fundamento empírico y una cierta capacidad de sugestionar a los pacientes podría mezclarse con lo que luego se llama innovación de las escuelas de psicoterapia. 3. Después de recabar los datos. Literal A. Desvelación post-experimental. Se ha argumentado que los efectos negativos de una investigación se pueden eliminar con la desvelación post-experimental, de las cuales eran las hipótesis, los procedimientos y todos los demás datos obtenidos durante la búsqueda a fin de que el individuo pueda recuperar su confianza o autoestima perdida, en caso de que así haya podido suceder. Sin embargo, otros autores han afirmado que es una ingenuidad pensar que la desvelación postexperimental elimine todos los efectos provocados por la investigación, y menos aún aquellos considerados indeseables. Hay dos tipos diferentes de argumentaciones éticas a favor de la explicación postexperimental. La deontológica considera que es un derecho de toda persona que haya participado en una investigación el poder saber cuál ha sido el propósito real de los que diseñaron el estudio e informarse sobre dónde acudir para conocer los resultados cuando estos se sistematicen. La consecuencialista o utilitarista, en cambio, postula que la explicación post-experimental debe hacerse porque es conveniente. Disminuye la posibilidad de perjuicios permanentes o traumas en el que ha participado de la investigación. Compromete a los individuos a no revelar lo que pretende la investigación a otros posibles participantes. Sirve de aprendizaje para el individuo al darle un mayor conocimiento de sí mismo y de la realidad. Verifica la efectividad de las manipulaciones experimentales hechas. Sin embargo, la explicación post-experimental ha suscitado algunas objeciones, tanto desde el punto de vista metodológico como ético. La principal es que se le podría revelar al sujeto datos sobre sí mismo sobre cuyas consecuencias el investigador luego no se hace responsable. Para evitar esto es que se ha establecido como criterio que nunca se dé información sobre cada individuo en particular, pero tampoco la información sobre los resultados globales obtenidos elimina totalmente los efectos negativos que el individuo pueda experimentar en su interioridad. Más aún, autores como Schuller disienten al afirmar que si la desvelación postexperimental se hiciera en todos los casos sin discriminación de situaciones, sería la causa directa de las consecuencias negativas que se quieren evitar con el principio general. Podemos concluir en consecuencia que la explicación postexperimental de las variables que se han intentado investigar es deseable prima facie, pero que en ciertos casos la comunicación completa de la información correspondiente puede ser inapropiada por razones metodológicas y dañina desde el punto de vista ético. En todo caso, antes de que un individuo acepte participar como voluntario en un ensayo psicológico o psiquiátrico, debe saber si habrá o no la desvelación post-experimental y si habrá o no la posibilidad de que alguien se haga cargo de las consecuencias adversas de tipo emocional consiguientes a la investigación si ésta se produce. B. Interpretación prejuiciosa del investigador. Estamos lejos de la época en que se pensaba que los investigadores eran observadores neutros. Schuller dice que los científicos tienden a ver a los objetos de experimentación de diferente manera
según sean sus esquemas de percepción cognoscitiva. En este sentido, Hallward ha planteado que existen en la subjetividad de los investigadores ciertas predisposiciones epistemológicas a aceptar como verdaderas determinadas hipótesis y a rechazar como falsas a otras. De ahí que investigadores con prejuicios opuestos tiendan a buscar la forma metodológicamente apropiada y compartida por otros investigadores de la misma corriente psicológica de encontrar y demostrar un resultado sobre el mismo asunto, pero completamente opuesto al encontrado por otros investigadores. Los dos grandes paradigmas antropológicos, determinista y personalista, también juegan su papel a la hora de distorsionar la interpretación de los resultados. Mientras los investigadores, identificados con el modelo determinista, tienden a explicar los hechos buscando los determinismos de las acciones, los del modelo personalista tratan de encontrar los aspectos libertarios de la acción de los individuos. Y al mantener alguno de estos dos modelos antropológicos, tienden a acumular evidencia científica que apoye sus convicciones respecto a lo que es el hecho psíquico y lo que debe ser el ser humano. Para Arre, esa sería la razón de que ciertas escuelas psicológicas se basen en el supuesto de que el hombre es libre, mientras que otras, también fundamentadas en sus supuestas comprobaciones científicas, por el contrario lo nieguen, y que en la comunidad científica psicológica reciban apoyo teorías e hipótesis que son diferentes o mutuamente excluyentes y cuyos seguidores luchan por imponerse. En consecuencia, es iluso pensar que la predisposición subjetiva del experimentador no juegue un rol importantísimo a la hora de hacer hipótesis prejuiciosas de trabajo, de seleccionar los datos que se tendrán en cuenta para elaborarlas o aún de poner de relevancia datos particulares que parecen ser disonantes con el conjunto de la teoría subyacente que el psicólogo o psiquiatra investigador acepta como verdadera. La cantidad de variables que entran en juego nos llevan a plantear que todo modelo de investigación debe formularse como muy relativo en sus resultados, y desde el punto de vista psicoético tenemos que concluir que todo sujeto voluntario de una investigación debería ser no solo que los beneficios que se esperan con la investigación son hipotéticos o inciertos, sino que la misma metodología que se va a empezar es relativa y tentativa. De esto debe deducirse que toda precisión psicológica, explícita o implícita, velada o descarada, sobre la libertad de decisión de los candidatos a intervenir en una investigación, al reprochárseles que no benefician a la humanidad por negarse a participar, sería completamente inaceptable. Apartado B. Principales criterios éticos para la investigación psicopsiquiátrica. Una vez expuestos los problemas implicados en la investigación psicológica y psiquiátrica, es necesario desarrollar algunos criterios éticos a tener en cuenta cada vez que se va a emprender una tarea de este tipo. La Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial establece una serie de pautas en ese sentido que son perfectamente válidos para la investigación psicológica. Retomamos algunas de las más relevantes. 1. La investigación debe ser hecha por personas científicamente calificadas para ello. 2. Todo protocolo de investigación debe remitirse a un comité independiente para su consideración, observación y aprobación. 3. El protocolo debe contener una mención explícita a las consideraciones éticas dadas al caso y debe indicar si se cumplen las exigencias éticas establecidas. 4. La preocupación por los intereses de los individuos debe tener prioridad sobre los intereses de la ciencia o de la sociedad. 5. Los beneficios deben ser razonablemente proporcionados en relación a los riesgos posibles. 6. El consentimiento informado de los individuos debe requerirse siempre, salvo casos específicamente justificables. 7. El sujeto
debe saber que puede abandonar la investigación en cualquier momento sin recibir represalias por ello. Nos interesa profundizar ahora sobre algunos de estos criterios. 1. Que los riesgos sean razonablemente proporcionados, teniendo en cuenta la relatividad epistemológica que ofrecen la mayoría de los métodos de investigación. Sería ilícito coaccionar a los posibles candidatos a participar de una determinada investigación presentándolo como algo absolutamente imprescindible para el avance de la ciencia. Siempre habrá que ser lo más objetivo posible en cuanto a la exposición de los beneficios y riesgos esperables de un determinado diseño de investigación. Preocupación esta que deberá ser analizada meticulosamente por el comité independiente responsable de aprobar los protocolos investigativos en psicología o psiquiatría. Dado que los riesgos se presentan en grados sucesivos y progresivos, es conveniente que sistematicemos los patrones de referencia ética más fundamentales al respecto. Reiteramos, una vez más, que en todos criterios éticos que enseguida expondremos, damos por supuesto que el examen ético de los protocolos de investigación por parte de un comité independiente es un requisito imprescindible. Eso supuesto, creemos que 1. Es éticamente lícito aquel tipo de investigación psicológica o psiquiátrica que solo presenta mínimos riesgos, no superiores en incomodidad física o psicológica a los que se encuentran en la vida diaria o en el examen médico o psicológico rutinario, pero en cambio ofrecen la posibilidad de un beneficio positivo al sujeto de experimentación. 2. Es éticamente lícita aquella investigación psicológica o psiquiátrica con más de mínimo riesgo o un riesgo no mayor del que se tiene en otros tratamientos comúnmente disponibles y usuales, pero que ofrece la posibilidad de darles un beneficio terapéutico directo a los pacientes. 3. Es éticamente lícita aquella investigación psicológica o psiquiátrica que supone más riesgo que el mínimo y no ofrece promesa de beneficio directo al sujeto implicado siempre que se den estas condiciones. 3.1. La diferencia que supera el riesgo mínimo es poca y el conocimiento que se espera de dicha investigación es de vital importancia para entender la situación mental que sufre el sujeto. O se prevé que el sujeto pueda beneficiarse de tal información en el futuro. 3.2. El sujeto es plenamente voluntario o su representante legal consciente a la investigación. 4. Es éticamente lícita una investigación psicológica o psiquiátrica que no esté comprendida en los tipos anteriores y no requiera consentimiento válido siempre que no haya riesgos para las personas o grupos implicados. Esté estrictamente asegurada la confidencialidad de los datos de los afectados y se trate de 5.1. Observación de conductas públicas, 5.2. Recopilación de datos a partir de registros ya existentes que se hayan obtenido en el curso normal de tratamientos ya terminados. 2. En principio, siempre debe haber una decisión informada. El consentimiento válido del individuo es una condición que debe ser considerada esencial para la licitud ética de una investigación en psicología o psiquiatría. Los fundamentos para esta afirmación deben buscarse en el principio de autonomía y en el derecho que tiene toda persona a no ser manipulada. Para que haya consentimiento deben haber 3 condiciones. 1. Voluntariedad. 2. Competencia. 3. Suficiente y adecuada información. Las condiciones que debería tener un individuo para que pueda ser considerado voluntario y competente para decidir serían las siguientes. 1. El sujeto está en condiciones de aceptar o rechazar una determinada opción. 2. Tiene una comprensión factual, es decir, entiende los hechos que se van a dar en el experimento. 3. Tiene racionalidad, es decir, razona correctamente a partir de premisas razonables. 4. Evalúa correctamente las consecuencias.
entiende los riesgos y beneficios que le puede acarrear la situación experimental. 5. Tiene capacidad de decisión consistente, capacidad para tomar una decisión coherente con sus opciones, tal como lo haría una hipotética persona consciente y libre. Además de competente, un individuo necesita tener información suficiente y veraz para tomar una decisión válida. Thompson, 1983, señala 8 contenidos a incluir en esa información como para que pueda ser considerada suficiente. Primero, explicación de que el estudio que se lleva a cabo es con propósitos de investigación. A esto habría que agregar datos sobre los objetivos generales, sobre la duración esperada de la participación del sujeto y una descripción de los procedimientos a seguir. Segundo, descripción de los posibles riesgos e incomodidades para el individuo. Tercero, descripción de los beneficios que se esperan, tanto para el sujeto como para otros seres humanos. Cuarto, exposición de los procedimientos terapéuticos alternativos que podrían ser beneficiosos para la persona. Quinto, declaración respecto a cómo será mantenida la confidencialidad de los datos obtenidos del sujeto. Sexto, en caso de que la investigación vaya más allá que los riesgos mínimos, habría que dar una explicación de cuáles serían los tratamientos disponibles y en caso de que se produzca algún daño, en qué consistirían estos últimos y dónde se podría obtener más información al respecto. Séptimo, información respecto a las personas a las que pueden contactar para preguntar acerca de la investigación y acerca de sus derechos como individuos de experimentación. Además, deben saber a quién referirse en caso de que efectivamente se produzcan daños. Octavo, declaración de que la participación es voluntaria, que el rechazo a participar no supondrá algún tipo de castigo por parte del investigador o pérdida de los beneficios que de otra manera se esperarían de la relación. Y seguridad que el sujeto puede interrumpir la participación en cualquier momento sin consecuencias negativas de algún tipo. 3. En su defecto, es ineludible el consentimiento sustituto. No solo porque pueden haber situaciones donde no haya competencia para decidir, nos referimos a niños, enfermos mentales crónicos, etc., sino porque en ciertas condiciones de investigación es necesario el uso del engaño para poder obtener datos científicamente fiables. En ese sentido, podríamos distinguir 2 tipos fundamentales diferentes de engaño. 1. Es justificable. Sería aquel que tiene por objetivo obtener la participación de un sujeto que, de conocer el verdadero motivo de la investigación, se negaría a colaborar. Creemos que este último tipo de casos no pueden ser justificados desde ningún punto de vista y nunca deberían practicarse. 2. El tolerable sería aquel al que solo se recurre en caso de que los datos que se esperan obtener resultaran invalidados si el sujeto voluntario supiese de qué se trata, pero que de saberlo no se negaría a dar el consentimiento. El engaño tolerable puede a su vez dividirse en 2 categorías. 2.1. El engaño parcial. El sujeto se presta voluntariamente a una investigación sabiendo que los psicólogos no le dirán ningún dato de la experiencia porque acepta confiar en el investigador, a quien ve como un profesional que no lo va a perjudicar ni a exponer a un riesgo mayor que el mínimo. En la mayoría de los casos, solo se le informa al sujeto a propósito del método de investigación que se va a emplear. Esta forma de engaño es el que se practica en la mayoría de los test, cuestionarios o entrevistas sin objetivos definidos. Y el 2.2, el engaño total. Al sujeto se le informa explícitamente sobre los objetivos de la investigación, pero con información falsa. Se trata de una mentira incluida en el diseño de investigación y el sujeto cree participar de una determinada búsqueda cuando en realidad forma parte de otra diferente. En ese sentido, la Asociación Norteamericana de Psicólogos, APA, considera lícito el uso del engaño siempre y cuando el objetivo de la investigación sea de gran importancia y no pueda ser obtenido sin el uso del engaño. Se tenga la certeza de que los sujetos, de ser informados después de la investigación, aceptarán como razonables los procedimientos empleados,
por no implicar más que un riesgo mínimo y no disminuirán su confianza en los investigadores. Los participantes de la investigación sepan que puedan abandonarla en cualquier momento y que sean libres de suprimir los datos que hayan dado una vez que se les ha dicho el verdadero motivo de la investigación. Los investigadores asuman total responsabilidad en cuanto a las tensiones y efectos secundarios resultantes de la experiencia. Siempre se haga examinar el protocolo por un comité de ética independiente. La obtención de un consentimiento en el que existe engaño aceptable podría tener diversas formas de instrumentarse. Detallamos algunas en particular. 1. Consentimiento sustituto aceptado por los candidatos. Se trata en este caso de que una parte de los voluntarios, grupo A, contando con el consentimiento previo respecto al procedimiento de decisión por parte del resto de los involucrados, grupo B, C, D, etc., decide que todos participen en nombre de estos. Para eso, el grupo A recibe toda la información pertinente de la investigación, la analiza y al ver que no implica riesgos, decide por los restantes grupos. En este caso, el grupo que sabe el objetivo y la metodología de la investigación pasa a ser uno de los grupos controles, útil para evaluar en qué medida los factores psicológicos distorsionan la prueba. Por el contrario, los restantes grupos que desconocen los objetivos de la investigación aceptan participar confiando en la rectitud moral de los integrantes del grupo, que ha sido informado adecuadamente y han recomendado la participación. Dan así un consentimiento sustituto. 2. Consentimiento sustituto elegido por los candidatos. En este caso, es el mismo sujeto que escoge una tercera persona de su confianza y es ésta la que decide por él si la experiencia no es desproporcionadamente riesgosa. 3. Consentimiento sustituto en investigación con menores. En el caso de investigación con niños o adolescentes en ámbitos educativos por medio de tests, examen o tratamiento psicológico o psiquiátrico, considero que es un deber ineludible al pedir a los padres el consentimiento positivo, es decir, la oportunidad de negarse a que sus hijos participen una vez informado de los objetivos de la investigación. En ningún caso la institución educativa puede atribuirse el derecho de autorizar una determinada investigación a sus alumnos sin el consentimiento de sus padres. Cuando estos confían un hijo a una institución educativa, lo hacen delegando en ella la autorización de emplear aquellos procedimientos necesarios en orden a la educación de sus hijos. Pero una investigación psicológica no implica necesariamente algún beneficio educativo directo, de manera que su implementación no entra en la órbita de decisiones que puede tomar la dirección institucional cuando decide sobre la pedagogía a emplear. En caso de que los padres consientan en la investigación, pero los estudiantes se niegan a participar, debe dárseles a estos la seguridad de que no tendrán ningún tipo de represalia en las calificaciones académicas. 4. Que haya posibilidad de abandono. En psiquiatría se plantean dos problemas especiales respecto al abandono de una investigación. El primero es que dado que la misma investigación podría consistir en el uso de drogas que disminuyan la capacidad de decisión del sujeto, existe la posibilidad de que éste deje de tener la capacidad de decidir sobre el abandono o no, una vez que se ha empezado el proceso investigativo. Además, si se tratara de pacientes psicóticos o esquizofrénicos, el abandono del tratamiento supondría volver a experimentar los trastornos de personalidad propios de la enfermedad, con lo cual ese derecho sería únicamente formal pero no real. La segunda dificultad es que no siempre es posible dejar de padecer los efectos, primarios o secundarios, que el tratamiento acarrea, una vez que éste ha empezado. Por eso es imprescindible que antes de empezar la investigación, el individuo sepa que el abandono de la medicación estudiada no supone dejar de tener los síntomas secundarios que aquella podría causarle.
pero con la excepción de la experimentación psicofarmacológica que acabamos de aludir, en todos los demás casos creemos que es un derecho fundamental del individuo el poder abandonar la investigación psicopsiquiátrica en el momento que lo estime conveniente. Schuller dice, por un lado, que no se conoce que los experimentos psicológicos hayan producido trastornos masivos, serios y prolongados en la personalidad de los sujetos experimentales que luego requieran terapia psicológica, pero por otro lado sostiene que eso sí ha sucedido en casos individuales y que ciertas informaciones o conductas inducidas en los sujetos experimentales pueden causar cambios prolongados en la imagen de sí mismos y llevarles luego a los autorreproches y a la irritación. También agrega que no se ha probado la inocuidad de la técnica del engaño. No obstante, y teniendo en cuenta que la investigación en psicología y psiquiatría es imprescindible y debe seguir necesariamente para que podamos alcanzar cada vez más el bienestar psíquico del ser humano, sintetizamos, a manera de resumen, el decálogo de la ética en investigación psicológica y psiquiátrica. 1. Que todo protocolo de investigación en psicología o psiquiatría sea examinado por un comité independiente de los investigadores. 2. Que el criterio de selección de sujetos sea justo y equitativo dentro de los diferentes grupos sociales. 3. Que los sujetos vulnerables estén particularmente protegidos de la coerción o de las influencias indebidas. 4. Que el sujeto sepa a quién recurrir para obtener información independiente sobre la investigación antes de tomar la decisión de participar, así como para exigir la reparación de daños en caso de que estos se produzcan durante el transcurso de ella. 5. Que se obtenga un consentimiento válido, propio o sustituto, después de recibir la información suficiente y adecuada respecto a posibles riesgos y beneficios. 6. Que los beneficios y riesgos sean razonablemente proporcionados. 7. Que el registro de datos se haga de tal manera que se asegure la privacidad de los sujetos. 8. Que haya adecuadas medidas para preservar la confidencialidad de los datos obtenidos. 9. Que los sujetos puedan abandonar la investigación en cualquier momento de su desarrollo. 10. Que el sujeto sepa el derecho que tiene a que se le explique la intención del experimento después de haber participado en él y sepa dónde conocer los resultados globales que se hayan obtenido.